Noticias Caracol. 2 minutos de la tarde, tremendo revuelo causaron las declaraciones que le dio a Noticias 1 Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de Odebrecht. Antes de morir, Pizano entregó un audio en el que se evidencia que en el año 2015 le contó al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez sus hallazgos sobre irregularidades en la ruta del contrato del Sol, de la Ruta del Sol. Juan David Laverde tiene los detalles, Juan. Vanessa, Jorge Enrique Pizano, testigo estelar del caso Odebrecht, falleció el pasado jueves en Colombia. Aunque hace 3 años informó lo que estaba pasando en la concesionaria La Ruta del Sol, al parecer sus denuncias fueron desoídas. Sus revelaciones tienen hoy en vilo al país político y judicial. Fueron condenados. Jorge Enrique Pizano, en calidad de controller o auditor del contrato de la Ruta del Sol, descubrió la bitácora de irregularidades de ese negocio y así se lo informó a sus superiores de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol. Pero además le narró en detalle en agosto de 2015 esos hallazgos al abogado de ese grupo empresarial, Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal. En nombre de la Fiscalía. La revelación fue hecha por Noticias 1. Presenté los informes a quien me designó como controle. ¿Sí? No solamente el informe final, sino todas, existen las evidencias de los correos, y aquí es evidencias claras y concretas. Según esta evidencia, desde hace 3 años, tanto Martínez como el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de la firma Corficolombiana, supieron de cuentas que no cuadraban en el consorcio Ruta del Sol. Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento. Sí, cómo no. Antes de morir, Pizano le confió a Noticias 1 el audio de agosto de 2015 de su reunión privada con Néstor Humberto Martínez. Allí, tras las revelaciones de Pizano, el propio Martínez concluyó refiriéndose a Odebrecht. Pícaro, marica. No, entonces, putió esta compañía. Sí. Esta compañía se putió, hermano. Y luego añadió: como usted fue el que ganó al final la pelea. No, la pelea con los hijueputas estos de Odebrecht. Entonces ahora estamos en un problema, es que no sabemos en qué estamos metidos. Sí. No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares. Sí, si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones. Venga, le digo todas las hipótesis que estamos hablando. No sabemos si esos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros. Y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. El propio Pizano le relató al abogado Martínez que había encontrado contratos pagados por la concesionaria sobre los que nadie le dio explicación. Unos contratos chimbos. ¿Raros? Sí, los raros. ¿Sí? Eso sin contar 37.000 millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol. La conversación continuó. ¿Estos son coimas sí o no? Diga cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo certeza. Sí, es cierto. No sé. Entonces, ¿ya usted se metió en esto? No. Al final, Pizano le preguntó a Martínez qué ruta debía tomar para manejar estos hallazgos. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, discreción total. Sí. No obstante, en realidad las cosas se manejaron internamente. Tanto Corficolombiana como Odebrecht firmaron un acuerdo para no demandarse mutuamente y hasta allí llegaron los hallazgos de Pizano, quien falleció el jueves de la semana pasada por cuenta de un cáncer terminal contra el que batalló los últimos 3 años. Me volví incómodo para muchas personas. Una tragedia que se suma a la súbita muerte del hijo de Pizano en las últimas horas, en hechos aún por aclarar, cuando regresaba a Colombia del extranjero para asistir al funeral de su padre. Ante las revelaciones de Noticias 1, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dio explicaciones. Lo hizo a través de un comunicado donde dio detalles de la forma como, según él, se desarrolló la reunión. Aseguró que la conversación grabada en el 2015 se dio entre amigos y no para ocultar la gravedad de los hechos. Para el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, Jorge Pizano, asesor jurídico de Corficolombiana, socia de Odebrecht en Colombia para la Ruta del Sol 2, tenía dudas frente a los hallazgos de posible pago de coimas. Le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de coimas, a lo cual me contestó: hombre, pues no tengo certeza. De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a paramilitares. El fiscal Martínez explicó que esa charla se presentó cuando fungía como apoderado de Corficolombiana, empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y no como fiscal general.
virtud de una vieja relación de amistad. Y que Pisano acudió a su oficina para hacerle llegar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo el resultado de unas investigaciones sobre contratos del consorcio Ruta del Sol. En la conversación, grabada en la oficina privada de Martínez, el testigo le pidió poner en conocimiento de los dueños del consorcio la situación. De manera inmediata, el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación. Asegura uno de los apartes del comunicado firmado por el fiscal general y agrega con base en la misma: los consorcios llegaron a un acuerdo con virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al consorcio Ruta del Sol la suma de 33.000 millones de los contratos cuestionados. En el mismo sentido, Martínez aclaró que gracias a la investigación de la Fiscalía, en 2017 se establecieron con certeza los pagos millonarios de la multinacional. El suscrito no ha actuado como fiscal en la investigación de Odebrecht. Por el contrario, me declaré impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Fiscalía, por petición de la familia Pisano, debe investigar la muerte de Jorge Pisano y su hijo Alejandro, que falleció 3 días después que su padre, al parecer por una intoxicación. Mientras los detractores del fiscal Martínez piden su renuncia y anuncian debates políticos en su contra en el Congreso, varias autoridades judiciales indagan ya este nuevo episodio que salpica al fiscal general de la Nación. Es la información hasta ahora. Juan David Laverde, Noticias Caracol.